Bueno, el siguiente problema está configurado a partir de dos transistores y distintas resistencias con distintos valores en beta. Y lo que nos pide el problema es encontrar el punto que está entre esta resistencia, que sería el B0. Nos indican que nuestro voltaje emisor base es de 0.7 volts. Y podemos empezar primero con la primera parte, que es dividir con Thevenin esta primera parte de entrada para poder simplificar nuestro voltaje de entrada a nuestro primer transistor. Entonces, nuestra resistencia de Thevenin, en este caso, es nuestra resistencia de 20K en paralelo con la resistencia de 8K que están acá. Eso nos da un valor de 16 kilo ohms y calculando el voltaje de Thevenin, tenemos un voltaje total de 8 volts. Entonces, nuestro circuito termina de esta forma. Tenemos un voltaje de 8 volts que pasa por una resistencia de 16K. Después tenemos nuestro primer transistor y conectado a nuestro segundo transistor que tiene una resistencia de 10K, un voltaje de 30 volts y una resistencia de 10K en esta parte. Luego, una parte importante para comprender este tipo de problemas y ver si nuestros transistores están en modalidad activa y no de saturación o corte o simplemente que no estén funcionando, es dibujando todas las corrientes que puedan pasar por nuestro circuito. Comenzando con el transistor 1, tenemos nuestra dirección aquí de emisor hacia este lado, por lo tanto nuestra corriente de emisión 1 va hacia acá y en ese caso nuestra corriente C1 va a ir hacia acá y nuestra corriente IB1 de base va a entrar por acá. Entonces estas dos entran y esta sale. Lo mismo con nuestro transistor 2, nos indica que nuestra corriente de emisión 2 es hacia esta dirección. Por lo tanto, IB2 e IC2 tienen que ir de salida porque esta está entrando. Entonces aquí tenemos IB2 acá e IC2 para acá. Con eso, bueno, también tenemos esta última corriente a la cual le vamos a llamar IX. Y podemos ir sacando algunas ecuaciones que nos ayudan a simplificar mucho más nuestros cálculos. Tenemos, por ejemplo, que IB2 es exactamente la misma corriente que pasa por IC1. Entonces podemos decir que IB2 es igual a IC1. También tenemos que IX es la suma de IE1 más IC2. Entonces IX es igual a IC2 más IE1. Tenemos nuestras ecuaciones fundamentales, que es IC1 es igual a beta 1 por IB1. Igual IC2 es beta 2 por IB2. Y con eso podemos calcular, hacer una relación en cuanto a IC2, que nos dice que IC2 es igual a beta 2 por beta 1 por IB1. Y también tenemos que IE1 es igual a beta más 1 por IB1. Con esto ya podemos hacer todas nuestras ecuaciones de entradas y salidas. Entonces nos podemos empezar con la ecuación de entrada de nuestro transistor 1, la cual sería los 8 volts de acá menos 16 kilo ohms por nuestra corriente IB1 menos los 0.7 volts que pasan por acá. Y vamos a ir directamente hacia tierra para simplificar mucho las cosas. Entonces, después de los 0.7 volts, se restan los 10K multiplicados por nuestra corriente IX. Y todo esto va a ser igual a 0. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas que nos puede complicar un poco las cosas. Así que podemos poner ya en función de IB1 a IX. Entonces, tenemos que son los 8 volts menos 16 kilo ohms por nuestra corriente IB1 menos 0.7 volts menos 10 kilo ohms por, aquí podemos hacer que IX es IE1, que es esta fórmula de acá, más IC2, que está justamente acá. Entonces lo pasamos a esa modalidad para tener 10 kilo ohms que multiplican a beta 1 más 1 por IB1, lo cual sería IE1, más IC2. Esto es igual a 0. Ahora seguimos teniendo ya una IB1, pero ahora agregamos IC2 que tampoco conocemos. Entonces también ponemos a IC2 en términos de IB1. Y tenemos nuestros 8 volts menos 16 kilo ohms por nuestra corriente IB1 menos 0.7 volts menos los 10 kilo ohms por beta más 1, que en este caso nuestra beta 1 es 50, entonces beta más 1 es 51,
por la corriente IB1 más IC2. IC2 es beta 2 por beta 1 por IB1. En ese caso, hacemos nuestra multiplicación de 50 por 20. Esto nos va a dar 1000, que es la beta 1 y la beta 2 multiplicadas. Y esas multiplicadas por IB1. Todo esto igual a 0 y ya tenemos una función en términos de IB1. Con eso podemos hacer un sistema de ecuaciones que podemos calcular con nuestra calculadora y terminamos teniendo que nuestra corriente IB1 es igual a 693.52 nanoamperes. Ya teniendo nuestra corriente IB1, podemos calcular que IC1 es igual a beta 1 por IB1. Entonces multiplicamos nuestra corriente IB1 por beta, que es 50, y nos da un total de 34.67 microamperes. Y igual, IE1 es beta más 1 por IB1. En ese caso, hacemos la misma operación y nos queda 35.369 microamperes. Luego, para calcular IB2, tenemos la relación de que IB2 es igual a la corriente IC1. Por lo tanto, IB2 va a ser igual a IC1, que son 34.67 microamperes. Y ya teniendo IB2, podemos hacer la operación para IC2 y IE2, lo cual va a ser 693.52 microamperes y 728.19 microamperes. Ya teniendo todas nuestras corrientes de nuestro circuito, podemos calcular nuestros voltajes. Tenemos B0, que es lo que nos pide el problema, que es literalmente tu resistencia de 10K multiplicada por tu corriente IX. En este caso podemos calcular el valor de IX sumando IC2 más IE1 y eso lo multiplicamos por nuestra resistencia de 10 kilo ohms. Nos da un total de 7.288 volts. Nuestro voltaje C1, el cual está aquí ubicado en nuestro transistor 1, es igual a BE2 menos 0.7 volts. Y eso nos da un total de 22.02 volts. Para calcular BE2, tenemos los 30 volts de entrada menos la resistencia de 10K multiplicada por nuestra corriente IE2. Esto nos va a dar un total de 22.718 volts. Y al final, para calculando nuestros voltajes BCE1 y BCE2, nos da un total de, para BCE1, 14.78 volts y para BCE2 tenemos 15.43 volts. Y con eso ya calculamos todos los valores, corrientes y voltajes que necesitamos para este circuito. Listo. Ya puedes